último instante de mi vida, sí, en ese último momento de mi vida, yo conocí el amor de Dios. Conocí el amor de un Dios que no te juzga, que no te condena, de un Dios que no te da la espalda cuando tú estás atravesando un momento difícil. Y con esto quiero decirte que el día que yo intenté suicidarme y quitarme la vida, ese día conocí el amor de un Dios capaz de abrazarme sin juzgarme y cuestionar mis acciones. Escucha esto, yo recuerdo que yo estaba atravesando una temporada muy difícil de mi vida. Yo había pasado mucho sufrimiento desde mi niñez, mi juventud, mi adolescencia, toda esa etapa de mi vida. Yo había sufrido muchísimo. Yo había acarreado mucho odio en mi corazón, rencor, amargura, sufrimiento. Habían muchas heridas dentro de mí que yo no podía sanar. Habían cosas dentro de mí que me gritaban y me decían: ya no podemos vivir más con este sufrimiento, ya no puedes vivir más con este sufrimiento, no puedes vivir más con este dolor. Y un día, desesperada porque no podía dormir en las noches, tenía ansiedad, tenía ataques, yo estaba viviendo una situación bastante difícil, un momento muy duro que yo sentía que por más que yo gritara nadie me iba a entender y nadie sería capaz de cambiar lo que yo estaba sintiendo. Nadie iba a ser capaz de calmar esas guerras, esas batallas que habían dentro de mí. Y yo quiero decirte algo, esta depresión me llevó a pensar en quitarme la vida. Y una noche yo tomé un frasco de pastillas en mi mano y yo recuerdo que yo comencé a pasarme cantidades de pastillas y yo dije: hoy le pongo fin a este dolor, hoy le pongo fin a este sufrimiento, ya yo no voy a sufrir más, ya yo no aguanto más esta vida. Y cuando yo estaba pasándome todas esas pastillas, me senté a esperar el efecto de estas pastillas en mi cuerpo. Y yo recuerdo que cuando yo estaba sentada, cansada de vivir y esperando despedirme de este mundo, despedirme de mi dolor, de mi tristeza, yo sentí que algo estaba parado detrás de mí y que eso que estaba parado detrás de mí pasó su mano suave por mi espalda. Y cuando eso pasó, yo sentí mucho deseo de vomitar y yo comencé a vomitar y era algo que yo no podía detener, yo no podía controlar mi cuerpo y yo comencé a vomitar todas las pastillas que yo me había tomado y de momento yo escuché una voz que me habló en mi mente y me dijo: todavía no he terminado contigo. Todavía yo no he terminado contigo. Y yo recuerdo que caí de rodillas y comencé a llorar y a llorar y a llorar. Y yo le dije: Dios, ¿por qué tú no me dejaste morir? ¿Por qué no me permitiste que yo me quitara la vida? ¿Por qué no permitiste que yo terminara con este sufrimiento, con este dolor, con esto que yo siento? Y lo único que Dios me dijo es: no he terminado contigo. Y entendí que hay mucha gente en el mundo que te va a juzgar por tus acciones, por tus errores, por tus pecados. Te van a señalar. Hay gente que te va a perseguir por lo malo que tú has hecho. Pero Dios, en el último instante de mi vida, no me juzgó, no me dejó morir, ni siquiera me dijo: ¿es eso lo que tú quieres hacer? Entonces muérete, pierde tu vida, pierde tu alma y piérdete por una eternidad. Yo conocí a un Dios de amor, yo conocí a un Dios de misericordia, yo conocí ese día a un Dios que me abrazó sin juzgarme, a un Dios que me abrazó sin cuestionarme, a un Dios que me salvó la vida sin reprocharme. Y ese es el Dios que yo te quiero presentar, es el Dios que yo te quiero hablar, ese Dios de amor que, conociendo tus más sucios pecados, no te va a dar la espalda cuando tú lo necesitas. A ese Dios que, conociendo tus errores, a ese Dios que, conociendo tus fracasos, a ese Dios que, conociendo lo que has hecho en esta tierra, tus pensamientos más íntimos, nunca te va a dar la espalda, nunca te va a juzgar, no te va a señalar de la manera como lo hace el hombre en esta tierra. Yo había recibido muchas señalaciones, muchas críticas, mucha gente me había juzgado, mucha gente me había señalado, pero Dios tuvo la oportunidad de aborrecerme ese día que me vio y tratando de quitarme la vida, pero no lo hizo. Él no me aborreció, Él no me dio la espalda, Él no me juzgó, Él me abrazó con su amor y por primera vez en mi vida yo conocí la misericordia de Dios, yo conocí su gracia, yo conocí a ese Dios que era capaz de perdonarme sin cuestionarme y sin juzgarme. Y en lugar de hacerme preguntas: ¿por qué lo hiciste? ¿Qué estaba pasando por tu cabeza? ¿Por qué hiciste eso? Lo único que me dijo: yo todavía no he terminado contigo. Conocí el amor de un padre que te va a amar
aún por encima de tus debilidades. Ese Dios que te va a amar por encima de tus pecados. Un Dios que te va a dar su amor eterno, un amor sin condición. Un Dios que te va a amar aunque tú no lo ames. Un Dios que te va a rescatar aunque tú no le digas rescátame. Porque ese día yo no le dije Dios rescátame, Dios sálvame, Dios ven a mi encuentro, Dios haz algo conmigo. No, yo lo único que quería era morir. Yo lo único que quería era ponerle final a mi sufrimiento. Pero Él vino a salvarme en el último momento de mi vida. Y lo que Danila Rus pensó que era el final de su historia, que era el final de su vida, fue el inicio de un nuevo comienzo. Fue el inicio de una vida donde ella conoció el amor de un Dios que tiene la capacidad de amarte sin rechazarte, sin cuestionarte, sin darte la espalda. Un Dios que va a mostrar su fidelidad por ti aunque tú le des la espalda una y otra vez. Un Dios que te va a rescatar cuando tú estés a punto de cometer una locura. Un Dios que te va a visitar cuando tú piensas que ya no hay salida. Y ese Dios me visitó ese día cuando yo pensaba que no había salida, cuando yo pensaba que no había salida para mi sufrimiento. Conocí a ese Dios capaz de abrazarme con su misericordia. Y es el mismo Dios que te va a abrazar a ti en medio de tus derrotas, de tus fracasos, en medio de tus errores. Es el mismo Dios que te va a perdonar, aunque tú hayas hecho las cosas más terribles en esta vida, aunque tu pecado sea grande, aunque te sientas sucio, aunque te sientas miserable, aunque tú sientas que no tienes valor, aunque la gente te rechace y te juzgue. Dios desde los cielos te está viendo con amor y con misericordia, porque Él envió a su Hijo a morir por ti, porque el amor de Dios no es como el amor de los hombres, no es como el amor de nosotros, los seres humanos. El amor de Dios es un amor que va más allá de nuestra capacidad de amar, ese amor que es capaz de esperarte, de salvarte, de rescatarte y de redimirte una y otra vez. Así que si este video ha llegado hasta ti, yo quiero recordarte que Dios puede perdonar tus pecados, puede sanar tu corazón. Dios viene a rescatarte en el momento más difícil de tu vida. Dios no se olvidó de ti, Dios no te dejó sola ni te dejó solo. Dios tiene cuidado de ti.